Hola, hola. Hola, ¿cómo están todos ahí? Que tengan un grandioso día, un grato día que están pasando. Hoy quiero compartir un tema relacionado hacia la conducta de aquel varón, aquella mujer que está tentada a desistir hacia el camino de Dios. Está tentada a renunciar no solamente a eso, sino que frecuentemente tiene problemas para avanzar. Y más que nada, es, hombre y mujer, que tú que me oyes, déjame decirte que no estás sola, no estás solo, que los caminos de Dios, cuando caminas solo, sola, comúnmente, comúnmente pasa este tipo de situaciones, pasa este tipo de consecuencias cuando no estamos agarrados de Dios, cuando no perseveramos en nuestra fe. Y lo curioso que cuando uno es llamado ante Dios, sin duda empiezan las peleas, empiezan las verdaderas peleas, y no lo de las peleas de con la esposa, con la suegra, sino las peleas cuando se trata ya de una vida espiritual. Una vez que tú hayas tenido la revelación de Dios, de acercarte a Él, no porque tú lo buscaste, sino porque Dios te buscó a ti, sin duda nunca te va a dejar el Señor, a menos que tú lo decidas. A menos que tú decidas y renuncias a esa vida que el Señor ofrece, entonces esa es otra historia, pero mientras que tú fuiste llamado, va a seguir en tu interior, va a seguir el Espíritu Santo redarguyéndote día tras día. Cada vez que te descontrolas, cada vez que quieras tú abandonar, cuando tú estás haciendo algo que entristece al Señor, va a estar la palabra de Dios haciendo y tocando nuestro corazón, nuestra conciencia, para que nos retractemos y nosotros volvamos otra vez a estar alineados. Déjame decirte que no es nada nuevo esto. Sin duda, Satanás quiere mantenerte en una situación de ignorancia, quiere mantenerte en una situación de miedo, de cobardía, una situación en que tu conciencia te acuse. No solamente que te acuse, sino que te haga una persona no activa, en que creas más en lo negativo que en lo positivo relacionado a la voz de Dios. Es una grosería de parte nuestra creer más en la palabra de Satanás, en la palabra de las personas que nos rodean por mal testimonio que hemos tenido, que por la palabra de fe que el Señor de antemano ya nos tiene preparada, que ya nos dijo, que ya nos profetizaron. Sin duda estamos comiendo a veces el fruto de nuestra siembra. Lo que hemos sembrado hemos cosechado. Y esos brotes de raíces de amargura están saliendo hasta por la boca. Y cosas como esas no deja de pasar que a pesar de que vemos el fruto de la raíz amarga que hemos cosechado, aún así la palabra de Dios está tocando nuestro corazón, pero no sabemos cómo iniciar, no sabemos cómo empezar otra vez de nuevo. Déjame decirte que Dios sabe y tiene el control de eso. Solamente ocupas tú aferrarte y perseverar y seguir perseverando en que tenemos que alinear nuestro espíritu en el sentido de coordinar nuestra fe, en que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y retomar lo que hayamos dejado atrás. Recuerda que en un tiempo, en el principio, el quien soltó la autoridad fue Adán, pero el que retomó otra vez la autoridad fue Cristo, y Cristo nos las entregó a nosotros. Cristo nos la entregó a nosotros.
Por eso dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por lo tanto, no es lógico volver a darle la autoridad a Satanás, la que me pertenece. Es cierto que a mi derecha y a mi izquierda va a haber tentación, pruebas, etcétera. Pero aquí aplica la fe. Incondicionalmente como te sientas, estás equipado para activarla. Tienes el permiso, úsala. Tienes el permiso, usa la fe. Usa la fe, porque si tú tuvieras la fe del tamaño del grano de una mostaza, Jesús nos revela esto. Le dirás a este monte, quítate y échate al mar. Son circunstancias que hemos sembrado en nosotros y que hemos sembrado tal semillas de dudas que viene a ser infructuosa la fe. Pero mientras estemos vivos y todavía el Espíritu Santo está redarguyendo nuestros corazones, quiere decir que Dios no se cansa de decir, hijo, hija, tú puedes levantarte, toma lo que ya es tuyo, lo que me costó a mí en la cruz, tómalo, yo te lo vuelvo a dar. Y es ahí donde tienes el perdón de Dios, donde dice la Biblia, confiesa tu pecado y decláralo ante Dios. Dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, mas el que se niega dice que vendrá destrucción. Más vale de parte nuestra que nos apartemos, no solamente nos arrepentamos de esto. De antemano es inteligente hacer esto. Bueno, quiero compartir una escritura y voy a una ideología, hablar sobre una ideología de respecto al cambio, lo que es la vida cristiana, cuando avanzamos o cuando retrocedemos. Por lo tanto, permítame hablar de esta escritura que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, capítulo 10, verso 16 al 39. Y voy a leer en este momento. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Continúo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjate. Aquí está hablando que tú te estás oponiendo automáticamente al Espíritu de gracia y de rechazando el sacrificio de Cristo. Dice la Biblia que es algo tonto ponerse en contra de Dios. Pablo una vez oyó la voz de Dios y le dijo Cristo a él, una vez que le persiguió, que estuvo persiguiendo a los cristianos, le dijo, ¿no sabes que te estás dando coces del aguijón? Te estás dañando a ti mismo cada vez que tú atacas a un cristiano. Cada vez que tú atacas a un cristiano, me atacas a mí mismo. Dura cosa es matarte a ti mismo. Eso fue lo que Cristo le dio a conocer a Pablo, que se estaba haciendo daño cada vez que él dañaba a alguien. Ahora imagínate cuando un hijo, cuando un llamado, estamos rechazando la cruz de Cristo y estamos haciendo afrenta al Espíritu Santo. Fíjate, dura cosa es caer en manos de Dios, la Biblia dice. Mas conocemos al que dijo, mira, mía, dijo, es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Verso clave. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de pensamientos. Por una parte, ciertamente con vituperos y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y en el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oigamos esto, fíjense lo que está hablando aquí. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún y un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice, para terminar, verso 39 del capítulo 10, verso 39, no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia, para preservación del alma. Déjame decirte esta ideología. No sé si conozcas de fútbol, pero yo creo que sí. En el fútbol uh, hay tres líneas. Hay son analistas, está el técnico, está los jugadores. Mientras que los jugadores están jugando, ustedes vamos viendo que los jugadores que entre más avanzan, el que avanza empiezan a jugar. No solamente empiezan a jugar, sino que empiezan a avanzar para meter el gol. Esa es la idea de cada partido, de cada equipo. Meter gol. Cada vez que avanzas. Entonces, cada vez que tú avanzas, cada vez que el futbolista empieza a avanzar, no solamente avanza y la tira la pelota, sino que se está perfeccionando. ¿A qué modo? En que él mide los pasos. Por ejemplo, cada vez que el jugador y los jugadores empiezan a avanzar a media cancha, a 3/4 de cancha o en zona de tiro de gol, va a haber momentos que los que son delanteros o medias empiezan a hacer su trabajo y a tirar a gol. Tal vez la fallen, tal vez alguien la tapó, se voló, tal vez el portero logró taparla. Pero lo importante es que el equipo terminó la jugada. Y esa es la idea. Cada equipo tiene por lo menos 5 a 6 jugadas o más. Y el punto es terminarlas. Aquí entran los técnicos. Perdón, aquí entran los analistas. Los analistas, cada vez que miran que el partido se pone emocionante, empiezan a mirar. Ellos como analistas empiezan a decir qué tan porcentaje hay probabilidades de gol, dependiendo el equipo que esté avanzando o que esté retrocediendo, qué probabilidad hay de que sean goleados y notados. Y déjame decirte esas cosas, porque los analistas miran que, ¿sabes qué? No han metido gol en 20 minutos o en 30 minutos o en 40, pero lo interesante es que este equipo está terminando las jugadas, y eso es mucha diferencia. Tal vez no metieron gol, más ellos terminaban la jugada, y ese es el resultado positivo de esto. Si terminan las jugadas, pero en circunstancias, razones, no hubo un gol, no pasa nada. El equipo se empieza a cada vez más a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque cada vez que el equipo empieza a terminar sus jugadas, quiere decir que miden el campo, miden
miden el viento incluso, miden las fuerzas de los jugadores cuando se empujan, miden la patada, empiezan a medir los tiros, qué es mejor por aquí, qué es mejor por la banda izquierda, por la banda derecha, empiezan a perfeccionarse y empieza a haber más seguridad. Esa es la característica de los que están avanzando siempre y no retroceden. Mas sin embargo, no es cuestión de tiempo porque el técnico empieza a decir, esto aquí huele a gol. Porque damos cuenta de que este equipo están terminando las jugadas y no tarda en que noten un gol. Los técnicos a eso se basan, de que probablemente los analistas miran el resultado y el tiempo en que es cuestión de minutos que este equipo anote un gol. Por la circunstancia del partido empiezan a tener cada vez más efecto positivo en que terminan lo que empiezan. Y esto es lo bueno, que probablemente no haya una goleada, mas sin embargo al terminar ellos las jugadas que ellos se propusieron, crean en ellos una confianza, seguridad, técnica, empiezan a figurarse en que haya más coordinación y confianza entre los jugadores. ¿Y qué pasa a los que son goleados o los que retroceden? En este caso aquí es donde quiero entrar. La Biblia no habla de fútbol. Si lo buscas no lo vas a hallar. Pero sin embargo quiero dejar esta ideología de cómo es el efecto aquellos que retroceden. Cuando empiezas a retroceder en los equipos, empieza a haber más miedo e inseguridad. Sí, eso es lo que pasa cuando los jugadores, si tú has visto los jugadores que están en retroceso, cuando empiezan a retroceder para evitar un gol, en los equipos incluso se hacen bolas, empiezan a chocar, hay más inseguridad, no pasan ni a media cancha. Esos equipos son propensos a que sean goleados. Hay más faltas y cada vez más los goles son aumentados y a menudo son más propensos en que haya conflicto entre el equipo mismo y provocar provocación al equipo contrario. Cuando retrocede no solamente hay ese factores, sino que también hay mucha inseguridad, miedo y también frustración. Y déjame decirte que cada vez que ves un partido de fútbol, analiza el tiempo en cómo ellos juegan y cómo hay unos que son más seguros que los otros y los que retroceden no saben qué hacer, más fuera de lugares, las vuelan, se desesperan y esto es lo que está pasando aquí más o menos, estas características ah, hablando sobre la escritura. La escritura es sabia, inteligente y de antemano también es reveladora, en el sentido de que nos ayuda a mirar como un espejo de qué camino estamos llevando. Y gracias a Dios por eso. Por eso empieza a decir en el verso 26 del capítulo 10 de Hebreos, dice que porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y él está hablando de algo que ya pasó, de un sacrificio. Está hablando de que ya hubo un precio de que alguien pagó por nosotros. Si en tu conciencia está un espíritu inmundo, un espíritu en que es más grande que el Espíritu Santo, ese espíritu empieza a poner en ti una raíz de amargura. No solamente una raíz de amargura, sino que engrosa tu corazón. La Biblia dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Es cierto, cuando alguien deja de amar a una persona, a los padres o a los hijos o a la esposa, somos insensibles y no sentimos empatía con ellos. Cada vez más somos más nosotros mismos, egoísmo, y menos al prójimo, menos a nuestros cónyuges, etc. Y aplicamos nuestras necesidades para nosotros mismos. Sin importar a quién hacemos daño, no importa, yo quiero mi placer, yo quiero hacer mi vida egoísta.
No le ponemos el nombre de egoísta porque nos estamos autocriticando. Mas sin embargo otros no lo puede decir porque es obvio. Y más aún así que lo ignoras, lo seguimos practicando. Y eso es una ironía. Ironía nuestra. La Biblia nos enseña de cada vez, dice que dura es, dice, pues conocemos al que dijo, mira, mía es la venganza, yo daré el pago. Horrendas, el Señor juzgará al pueblo, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ahí es ahí donde quiero llevarte, porque cada vez que tú, en el momento en que tú fuiste llamado, fuiste llamada, no importaba las cosas que estaban sucediendo. No importaba porque había un primer amor en ti y en mí. No importaba si pasabas vergüenza o no. Que si te miraban orando, que si te miraban a ti de una manera religiosa a los ojos del hombre. No te importaba. Te importaba algo muy importante. Sobre todo, era tu conexión con Dios. Era tu conexión con el Espíritu de Dios. Era la conexión de la fraternidad, de la hermandad. Era la conexión del amor, del nuevo nacimiento, de la familia de Dios. Incondicionalmente, como veas tú, no había nada en el momento exacto que te podría haber movido. Tú solamente querías hacer la voluntad de Dios. Y es aquí donde Pablo está hablando una gran verdad. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de pensamientos. Aquí quiero dejar una pausa. Pensamientos. ¿Qué tiene que ver estas cosas con el pensamiento? Mucho ojo con esto. Porque aquí es la lucha. La lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huéspedes de maldad, espíritus que gobiernan en lugares celestes, en los cielos. Es cierto. Aquí está la batalla. Aquí está la batalla en nuestra mente. Porque esperamos un ángel que nos revele la noche, esperamos un sueño, esperamos una iluminación. Estamos totalmente confundidos y religiosamente adoctrinados. Y no te das cuenta que la batalla está aquí, en tu mente. Una lucha constante de pensamientos, porque ahí es en el pensamiento donde tú decides hacer el bien o hacer el mal. ¿No te das cuenta? ¿Por qué ignoras esto? Tuviste gran combate de pensamientos. Pablo lo está diciendo. Obvio razón. Obvia es la razón. Porque todo pensamiento que te orilla a hacer el mal no solamente es lo literal malo, sino todo aquello que te desaparta para agradar a Dios. Si una vez tuviste deseos de hacer hábitos y Dios te los quitó, ¿por qué volviste a lo mismo? Hay personas que toman, no dejaron de tomar, pero volvieron a tomar y se justifican que Dios tomó vino. Una gran tontería, empiezan a defenderse. Pero aún así, cada vez que se toman el trago, Dios los juzga ahí en su mente. El día que Dios te ocupe, el día que tú al Señor te está ocupando para que hagas la justicia de Dios, no puedes porque tu conciencia te acosa. Sostuviste gran combate de pensamientos. ¿Será de Dios? ¿Será no? ¿Será eh, pensamientos? Pues, ¿será algo eh, de física? ¿Otras ideologías? ¿Qué será? ¿Será de verdad este cambio acerca de Dios o no? Este comportamiento
¿Será que un nuevo camino? ¿Será nuevo camino? ¿Será verdad, verídico? ¿En realidad existe el Espíritu Santo o no? ¿A poco me puedo contaminar si practico, tomo, hago, hablo, digo, pruebo, me entrego con una pasión, entregando mi cuerpo a otras deliberadamente a la fornicación, masturbación, etcétera? ¿Acaso me juzgará Dios por esto? ¿Habrá Dios? En todo caso, ¿habrá un Dios? ¿Existirán los milagros o no? Hubo una lucha de pensamientos y ahí es ahí donde, donde tenías ese pensamiento, volviste a caer por la derrota. No es de cuestión de juzgar, sino es cuestión esto de que realmente sucede y nos sucede a casi todos. Y es aquí donde Dios necesita decirte esto: levántate y no retrocedas más. Levántate y no retrocedas más, porque el camino de Dios no es comida ni bebida, sino poder y justicia de Dios. Olvídate, olvídate de que la vida, eh, el infierno está aquí en la tierra, de que no debo de congregarme, que ahorita en esta pandemia que hubo, que está todavía, se dejaron de congregar, que no ocupo ir a la iglesia, que puedo decir lo que yo pienso, que puedo decir lo que yo quiero, soy libre. No todo conviene. Dejamos de leer la Biblia, empezamos a entregar nuestras pasiones,